Hola a todos y a todas, muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien y que también sus familias se encuentren muy bien en medio de esta cuarentena. Les hago llegar mi saludo más solidario y más afectuoso. Vamos a grabar el día de hoy una pequeña presentación sobre Antonio Skármeta. Esta presentación corresponde a nuestro tercer módulo de trabajo del curso Tendencias Narrativas Latinoamericanas 1 de la Maestría en Literatura Colombiana y Latinoamericana de la Universidad del Valle. Bueno, la base de esta charla es también el tercer capítulo de este libro que ustedes ya tienen en su poder y que ya conocen, que se llama El arte de la novela en el postboom latinoamericano. Esa va a ser nuestra base de la charla de hoy. Y bueno, sin más entonces, demos inicio a la presentación. Antonio Skármeta, como ustedes saben, es un autor chileno que se hizo muy famoso, especialmente en el mundo, por una novela corta llamada Ardiente Paciencia, la cual dio lugar a una película famosísima que es El cartero y Postino. Posteriormente, la novela de Skármeta fue publicada con ese mismo título, El cartero. Hablemos un poco de cuál es la poética de autor, la manera como Skármeta, el autor chileno, concibe el arte de la novela, su oficio como narrador. Y empecemos diciendo que Skármeta es uno de los autores más representativos del llamado postboom latinoamericano y justamente su literatura recoge elementos de carácter temático y expresivo muy característicos de esta tendencia en la narrativa latinoamericana de la segunda mitad del siglo XX. El primer tema, que parece fundamental, tiene que ver con el culto a la juventud. Skármeta, desde sus primeros libros de cuento, Desnudo en el tejado, El entusiasmo y también Tiro libre, que es su tercer libro de cuentos, ya ponía de manifiesto ese tema de interés que, sin embargo, va a ser un tema que perdura a lo largo de toda su literatura. Quiero decir, mientras otros autores del continente a lo mejor empezaron con este tipo de temas y luego transitaron hacia otras exploraciones temáticas, en el caso de Skármeta no ocurrió así. Skármeta se mantuvo siempre como digamos, un interesado permanente en el tema de la juventud y todos sus avatares. Cuando hablamos de los avatares de la juventud nos referimos, por supuesto, a elementos tan centrales como el tema de la iniciación sexual, como el tema de la pertenencia al grupo, como el tema de la rebeldía frente a la institución familiar, el deseo de emancipación respecto de la autoridad paterna y de esa autoridad significada en la familia. Entonces hay como una especie de rebeldía esencial en los personajes protagónicos de Antonio Skármeta. Así va a aparecer en sus primeras novelas, como por ejemplo Soñé que la nieve ardía, o El entusiasmo, o perdón, o No pasó nada, que es una novela del exilio, y en fin, en esas primeras novelas hasta llegar a configurar esa manera de contar historias que ya vemos muy acabada, muy sólida en El cartero de Neruda, Ardiente Paciencia. Eh, Ese culto a la juventud es un elemento que comparte, como decía, con otros autores del continente. Pienso, por ejemplo, en lo que ocurre con la literatura de Andrés Caicedo o lo que ocurre con la literatura, por ejemplo, de Mempo Giardinelli en Argentina, sus comienzos, o la literatura que pudimos leer en las obras de Óscar Collazos, por ejemplo. Otro elemento muy importante, central en Antonio Skármeta, tiene que ver con el artista, lo que se llama el artista cachorro, o el joven artista, el artista que apenas está descubriendo su vocación por la creación, y un tipo de novela que justamente desarrolla esta idea, desarrolla esta tipología, y es la llamada Bildroman. Bildroman es un término alemán que se remonta a una novela de Goethe que se llama justamente el Wilhelmeister. El Wilhelmeister es una primera novela fundante de este tipo, de esta particularidad narrativa
denominada Ville du Roman, y que tiene como fundamento indagar los inicios, los años de aprendizaje del protagonista. El artista cachorro, además es un título que tomamos de la famosa novela de James Joyce, es justamente un tipo de Ville du Roman. El Ville du Roman no necesariamente se refiere a la historia de un escritor, sino puede ser la historia de un arquitecto, de un músico. En cualquier caso, el Ville du Roman es una novela de formación. O sea, el título traduciría novela de formación, y nos muestran entonces cómo un personaje se va iniciando en algún tipo de actividad social o cultural o intelectual, y cómo tiene que ir pasando por una serie de pruebas, de ritos de pasaje que le van a permitir o no consolidarse al final y conquistar su autonomía y conquistar su aceptación, su legitimidad. Por supuesto que no necesariamente el Ville du Roman conduce a un happy ending. Probablemente en el camino puede aparecer un sinnúmero de frustraciones, o al final no lograr esa integración a la cual aspira el protagonista del Ville du Roman. Entonces tenemos que, para juntar estas dos ideas que estoy planteando en este momento, el artista cachorro, el Ville du Roman, se conecta como tipología narrativa con un tema fundamental, con un tema obsesivo para Antonio Escarmeta como narrador, que es el tema justamente de la juventud, el tema de los jóvenes, sus rebeldías y sus procesos. Pasemos ahora a señalar otro elemento que ya hemos abordado en otras instancias, que es el tema de la cotidianidad y la cultura de masas como otro fundamento de la poética de autor que caracteriza esa narrativa de Skármeta. Sabemos que hay una gran diferencia entre la concepción del boom latinoamericano, con autores como Cortázar, Vargas Llosa, García Márquez, Juan Rulfo, entre otros, que aspiraban un poco al mito, que buscaban la novela total, como una concepción que venía del siglo XIX, una novela que quería contar toda la historia de la sociedad y que en todo caso estaba emparentada con la alta cultura. El postboom no, el postboom busca un tipo de inspiración mucho más cotidiana, mucho más anodina, incluso mucho más trivial. Y en ese sentido sus novelas son menos pretenciosas porque procuran no ya encontrar el gran personaje, sino indagar en las urbes latinoamericanas, en esos jóvenes de barriadas y los dramas que los animan vitalmente. Esa es la historia que se recoge en este tipo de literatura y, claro, la vida cotidiana es un elemento fundamental que se va a unir en aquel momento, al comienzo de la década de los 70, 80, 90 del siglo XX, pues a un elemento que va a explosionar desde el punto de vista de la cultura, y es la llamada la cultura de masas o los mass media, que van a trazar directrices muy importantes de comportamiento para estas juventudes. A través de la cultura de masas aparecen los ídolos de los medios de comunicación, de las grandes películas, los grandes deportistas, y estos se van a convertir como una especie de un modelo a imitar por parte de los protagonistas de estas novelas. Un caso muy puntual, por ejemplo, sería el de Arturito, el personaje protagónico de Soñé que la nieve ardía, quien llega de provincia a Santiago de Chile con el deseo de convertirse en futbolista profesional. Y bueno, allí le van a tocar los años justamente del arranque de la dictadura, el golpe militar de Pinochet. Ese es el primer texto. Asimismo, encontramos, por ejemplo, en No pasó nada, que es una novela del exilio, una novela bellísima, que nos cuenta cómo es la llegada de un niño, un adolescente y su familia en condición de exilio a Alemania, y cómo la juventud de estos muchachos exiliados van aprendiendo la segunda lengua, van pasando por los rituales de iniciación, de aceptación del grupo en una cultura ajena, en una lengua ajena, con toda la dinámica de adaptación que esto implica. Y por otra parte, nos cuenta también, No pasó nada, el drama de los padres, quienes mucho más difícilmente se incorporan a la nueva cultura y viven en todo caso de una nostalgia, de un dolor por los seres queridos que se quedan y por todo el fracaso
político, ideológico, de un sueño que está representado pues en la condición del exiliado. Entonces un poco, volviendo al tema de lo citadino y la cultura de masas, vemos como elementos que podrían suponerse frívolos, baladíes, con un rango estético quizá banal, sin embargo son indagados en esta literatura del post-boom. En el caso de Antonio Skármeta es clarísimo, lo vemos también, por supuesto, en El cartero de Neruda, en Ardiente de Paciencia, y no hay, como no hay una concepción literaria, dijéramos, pretenciosa o alambicada, esa trivialidad en todo caso se reivindica como un posible destino de la novela. Prosigamos con un momento muy duro en la historia del continente latinoamericano, en la historia de Chile, por supuesto, y que va a dejar una impronta fortísima en la narrativa de Antonio Skármeta. Estoy hablando de la irrupción de la gran historia. La expresión gran historia la retomo justamente del maestro Ángel Rama, que lo utilizó para referirse con ella a lo que sucedió cuando las dictaduras militares, estos gobiernos de facto, se tomaron el poder en América Latina como una reacción, en todo caso, al entusiasmo revolucionario de izquierda que se había apoderado de la juventud y que hacía vivir una especie de antesala, por lo menos en el imaginario, en el ideario, de una gran revolución. Pero las fuerzas conservadoras reaccionaron brutalmente y, bueno, ya conocemos lo que ocurrió especialmente el 11 de septiembre de 73, cuando la ultraderecha da ese golpe de Estado en Chile y deponen al presidente Salvador Allende, quien resulta muerto en estos acontecimientos. Es un momento muy difícil para Chile, para América Latina, entre otras cosas porque el gobierno de Salvador Allende era el primer gobierno de izquierda electo democráticamente en el mundo. En ese momento, Skármeta trabaja en su tercer libro de cuentos. Ya había ganado el premio Casa de las Américas con su primer libro de cuentos, y hay una huella muy, muy profunda en ese libro, en ese tercer libro de cuentos, que es Tiro Libre. De hecho, hacia la mitad del libro se parte a un segundo apartado, a un segundo conjunto de cuentos que se recogen bajo el subtítulo de En el área chica. ¿Qué hay allí en el área chica? Los primeros cuentos que nos presentan los avatares y los dramas de la dictadura militar. Hay un cuento, por ejemplo, como El cigarrillo, que me gustaría recomendar, que muestra eso, ¿no? Ese momento en el cual hay una gran revuelta social, las calles están, dijéramos, ardientes, en trifulcas, en protestas, en enfrentamientos entre los partidarios de Allende, de una concepción de izquierda, o los partidarios de la ultraconservadora corriente que tomó el poder en cabeza del general Augusto Pinochet. Entonces, en el tercer libro de cuentos de Skármeta aparece la huella de la historia, la irrupción de la gran historia, para recoger el término de Ángel Rama. Continuemos con la caracterización temática y con el tipo de tono que se construye en Antonio Skármeta como narrador. Yo quisiera detenerme un momento en la poesía y el humor como dos insumos muy claros, muy claves además en este tipo de concepción novelística. Skármeta y la generación a la cual él pertenece buscaban de alguna manera diferenciarse de los trazados estéticos que planteaba el boom latinoamericano, y en esa medida también indagaron unas fuentes diferentes que les ayudaron a construir esa distancia, esa diferenciación. Y es por eso que, y más en Chile, que es un país con una fortísima tradición poética, pues es justamente la poesía uno de esos elementos en los cuales van a beber. Es uno de esos abrevaderos intelectuales y artísticos para esta generación, y muy puntualmente para el caso de Skármeta. No es gratuito que dos premios Nobel de literatura chilenos, y hayan sido ambos justamente poetas, Gabriela Mistral y Pablo Neruda. Entonces hay en el caso de la poesía un insumo distinto para concebir el arte. Es curioso, el arte del relato de un modo distinto, especialmente en el elemento que tiene que ver con la prosa, cómo construir una prosa que tenga elementos
tremendamente poéticos, reveladores, donde de alguna manera el trazado de las palabras pueda acariciar al lector. Hay otra figura muy importante para Skármeta en términos de influencia en ese sentido de la poesía. El uno es, como digo, Pablo Neruda, y el otro es Nicanor Parra. ¿Qué bebe de cada uno? ¿Qué lo marca de cada uno? En el caso de Pablo Neruda, lo que tiene que ver con lo concreto, con lo cotidiano, esa vocación por indagar elementos de la vida real, muy pragmáticos, muy constatables. Por el lado de Nicanor Parra hay un elemento también tremendamente notorio, y es una vocación de irreverencia. Es una especie de búsqueda de la burla, de la sátira, en todo caso, de todo lo que esté a contramarcha de la circunspección. La antipoesía de Nicanor Parra está en la base del modo como concibe el arte de escribir Antonio Skármeta. Entonces tenemos que tanto la poesía en lo concreto como la irreverencia en el humor son elementos que marcan esa nueva manera de concebir el arte de narrar, en el caso de Skármeta y sus compañeros de generación. Pero hay una cosa que quisiera indicar en el caso de estos protagonistas de Skármeta y en el caso de las novelas de Skármeta. Fíjense que muchas de estas primeras novelas venían antecedidas de un prólogo, pero esos prólogos no eran prólogos a la usanza tradicional, es decir, prólogos donde se introduce una serie de conceptos, una concepción crítica sobre la obra, sino que los prólogos están firmados por el mismo autor, y son en todo caso paródicos. Son prólogos donde hay una permanente irreverencia hacia el mismo sujeto que narra, hacia el propio autor de la novela, y entonces al crear este dispositivo cómico, aparece un elemento que es la autoironía. Es decir, el protagonista de las novelas de Skármeta es un protagonista que se burla de sí mismo. El narrador de las novelas de Skármeta es un narrador que es capaz de ironizar la propia figura del narrador, se burla de sí mismo, y con esto configura un tipo de humor que yo quisiera llamar picaresca blanca. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil reírse junto a aquel que es capaz de reírse de sí mismo. Es decir, aquí no hay un humor negro, un humor que busca burlarse del otro, sino este tipo de risa que empieza por la propia figura, y eso genera una relación de complicidad entre el lector y el autor. Creo que esto podría definir bastante bien esa estilística del humor que practica Skármeta, una especie de picaresca blanca. Otro elemento que es muy importante en el caso de la novelística de Antonio Skármeta, yo propondría que lo denominemos la escritura anfibia. ¿A qué me refiero con una escritura anfibia? Como ustedes bien saben, al leer el capítulo al que hago referencia en esta charla, que es Antonio Skármeta, La ruta hacia el cartero, del libro El arte de la novela en el postboom latinoamericano, digo, como ustedes bien saben, Skármeta es un autor que ha incursionado en diferentes tipos de escritura. Ha sido autor de guiones cinematográficos, ha sido autor de guiones radiales, ha sido autor de textos televisivos, ha sido autor, en fin, de una serie incluso de canciones, incluso de óperas. Entonces, hay en el caso de Skármeta la propuesta de un tipo de historia que se deja trasvasar con bastante sencillez de un soporte expresivo a otro. No es un elemento secundario, no es que simplemente por el éxito de una novela esta haya jalonado, este éxito haya jalonado una adaptación fílmica, sino que incluso desde la misma concepción de la historia hay en Skármeta una disposición hacia anecdotarios, hacia personajes que fácilmente se dejen expresar atendiendo a las especificidades de un repertorio, dijéramos, estético diverso, que va del cine a la radio, a la televisión, a la música, a la ópera. Eso lo podemos constatar en la cantidad de obras que
que han transitado por estos formatos, en el caso de Skármeta, y además en los cuales ha sido premiado en su tremenda diversidad, el autor chileno, El baile de la victoria, que tiene una versión de Fernando Trueba, el No, que es una película basada en la novela Los días del arco iris de Skármeta, El cartero de Neruda, entre otras. En su época de exilio, en los largos años que vivió en Alemania, también Skármeta colaboró en diferentes proyectos de carácter cinematográfico. Entonces, a este tipo de anecdotario, a este tipo de entramado que se deja llevar con facilidad por diferentes soportes expresivos, yo propondría denominarlo una escritura anfibia. Vamos a detenernos a continuación en un análisis más específico de la ópera magna de Antonio Skármeta, quien además es un autor supremamente prolífico y supremamente premiado. Pero sin duda, como ya dije al comienzo, su obra más conocida y la que más renombre le dio internacionalmente, pues es El cartero de Neruda, ardiente paciencia. Si tuviéramos que detenernos en cuáles son los elementos más claros que confluyen temáticamente en esta obra, yo empezaría señalando en primer lugar el tema de lo político. Dijéramos que Skármeta en esta novelística se propone, y en esta obra en particular, se propone entroncar dos cosas: la gran historia, lo que está ocurriendo en la sociedad de su momento, con la historia más personal, más privada de algún personaje. Y creo que esto lo representa perfectamente, ese encuentro entre el cartero, Mario, y el gran poeta Pablo Neruda, que ya era uno de los escritores más importantes del continente, que ha participado en el proyecto de la Unidad Popular, que fue ese grupo político en el cual confluyeron las distintas izquierdas en Chile y que terminó dándole pues el triunfo electoral a Salvador Allende en la presidencia. Neruda había liderado el proceso de la Unidad Popular. Entonces aparece el personaje de Neruda con todo su itinerario literario, pero también con su recorrido político como un protagonista clave de esta novela, El cartero de Neruda, y se va a juntar con un personaje sencillo, con un personaje colateral de que va a ser este cartero, Mario, y entonces ese encuentro del gran personaje público con el personaje humilde, sencillo, con este adolescente que se está iniciando en el mundo, que se está abriendo a conseguir por primera vez un empleo, en fin, este personaje que viene de una raigambre muy popular. Ese encuentro de esos dos personajes va a producir una gran magia, porque son chispeantes los diálogos en los cuales participan, porque las preguntas de Mario siempre son preguntas indiscretas, desabrochadas en el sentido más coloquial del término, y Neruda, acostumbrado a una cierta pompa y a un cierto prestigio que le antecede, siempre se sorprende de estas preguntas, de estas salidas un poco humorísticas que plantea Mario en su tremenda espontaneidad. Entonces, como digo, el primer elemento que señalaría como fundamental en el cartero de Neruda es lo político. Lo segundo tiene que ver con el erotismo juvenil, y volvemos entonces al tema de la obsesión adolescente que tiene Skármeta. Y como ya decía en un comienzo, los temas de la adolescencia, pues son muchos, pero hay unos predominantes. Uno de ellos, sin duda, es el de la iniciación sexual, y por ahí pasa el primer encuentro con lo real de un sujeto, con lo real en el sentido psicoanalítico, o sea, el gran desafío, aquello que es desconocido y que sin embargo necesito transitar para instaurarme como sujeto, para construirme como sujeto. Entonces, vemos en el caso de Mario ese deseo por conquistar a Beatriz. Bueno, ya ustedes han estado leyendo El cartero de Neruda y por no haberse dado cuenta de ese itinerario de la conquista, de los miedos por los que pasa Mario para tratar de llegar hasta esta muchacha hermosísima, cuyo amor pretende y que ya no lo deja dormir, ¿no? Entonces ese erotismo juvenil aparece en el cartero de Neruda, y aparece además algunas veces muy poetizado,
muy metaforizado, pero también otras veces aparece de un modo muy explícito en el tema de los directamente sexual. Y luego los dos elementos adicionales que quisiera señalar como epicentro de la obra El cartero de Neruda, pues uno ya lo había planteado antes, el de la poesía, insisto que estos elementos están en el cartero de Neruda, pero están también en las otras novelas de Skármeta. En la poesía que aparece en los diálogos son realmente hermosísimos, muchos de estos diálogos verdaderamente memorables, entre otras cosas porque Mario desea ser poeta, dado que ha encontrado en el poeta Neruda una especie de modelo, una especie de figura a imitar para tratar de construirse como sujeto, y entonces aparece una permanente disposición metafórica en su discurso, en su búsqueda, en su lenguaje. Señalaría como un cuarto elemento el tema del humor, ¿no? Con ese distanciamiento empático, como yo quisiera denominar a la picaresca blanca, porque yo me distancio de la figura de la cual me río, pero al mismo tiempo siento una cierta empatía con ese personaje, porque es un picaresco, porque es ingenuo, porque es espontáneo, porque es chistoso, y porque de alguna manera nos recuerda a nosotros mismos en esos trances de la conquista amorosa, en sus primeros momentos, cuando todo era torpeza, cuando todo era ansiedad. O sea que de alguna manera uno sabe que Mario también es uno, o fue uno, o quizá seguirá siendo siempre uno. Esa persona que ante el desafío de la novedad no tiene un manual de estilo para proceder, y en el camino de la improvisación va de una torpeza a otra, algunas veces aciertos aparecerán, pero en cualquier caso es siempre un desafío que da lugar a la risa empática, insisto. Bien, yo quería un poco señalar estos elementos como cruciales en la obra de Antonio Skármeta, su concepción tipo post-boom, alejada de la gran cultura o de la búsqueda de la novela total, y más bien reconciliada con lo citadino y con lo cotidiano. Querría señalar también elementos cruciales de una poética de autor, que se dan cita, como ya he dicho, en su ópera magna, que es El cartero de Neruda, aspectos como lo político, la irrupción de la gran historia, aspectos como lo cotidiano, especialmente en las urbes latinoamericanas que en aquellas décadas empezaban a ser verdaderos hervideros. En otra parte, el elemento poético, pero no poético en el sentido grandilocuente, prosopopéyico, sino poético en el sentido de descubrir lo más sencillo, lo más simple, pero en lo cual puede habitar, sin embargo, lo más entrañable, y finalmente en ese elemento de la risa, pero no esa risa, no ese humor negro, sino ese humor, esa picaresca blanca, ese humor empático que me permite disfrutar, que me permite sonreír, que me permite en última instancia burlarme de mí mismo. Bueno, eso era lo que quería compartirles por ahora en esta primera charla, que viene siendo la tercera del curso, con la cual damos inicio a nuestro tercer módulo del curso Tendencias Narrativas Latinoamericanas 1. Les reitero mi más afectuoso saludo y, por supuesto, mis mejores deseos en esta difícil coyuntura que nos ha correspondido debido a la pandemia del coronavirus. Y bueno, siempre la literatura será un bálsamo en los momentos en que el espíritu requiere fortaleza. Les hago llegar mi más entrañable abrazo y bueno, seguimos en contacto. Cuídense mucho, cuídense a sus familias y los tengo muy presentes en mi corazón y mis mejores deseos. Chao.